Hola a todos, estamos en el programa Análisis de la Juventud Socialista. Eh, Vamos a analizar la coyuntura que se nos viene presentando en estas semanas y vamos a ver el tema sobre cómo está el sector educación, ¿no? Vamos a ver en este caso acompañado con Néstor, ¿no? Néstor nos va a hablar un poco acerca de cómo está la coyuntura en este momento con el ministro de Educación y estas reuniones que está teniendo con el Congreso, ¿no? Adelante. Hola Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, bueno, conversar, no que sea algo, un análisis informal, ¿no? De estas dos fechas que el Congreso tuvo una reunión con el ministro de Educación. Una que fue el 14 de agosto, la interpelación, y otra el 18, que fue simplemente una invitación que se le hizo al ministro para que ampliara algunos temas que no se tocó en la interpelación y algunos temas principalmente referidos a la compra de las tablets, que ahí tú como educador me podrás ayudar un poco en la incidencia que tuvo esta falla en las compras y el que todavía estamos octubre y todavía las tablets no llegan a las zonas donde se las requiere, ¿no? Bueno, lo del 14 de agosto principalmente, para resumir, para dar un marco más o menos de lo que pasó. El 14 de agosto principalmente la interpelación que fue promovida por muchas bancadas que tienen muchos intereses están vinculadas a universidades, por lo tanto tienen intereses en de alguna manera intervenir en la SUNEDU y pues ese fue el principal tema de la interpelación, ¿no? El ministro Martín Benavides, eh, su desempeño cuando fue jefe de la SUNEDU. Al final no salió bien librado el ministro, no obtuvo los votos necesarios para continuar en el cargo, pero hubo muchos temas sueltos que se tocaron justamente el 18 de agosto, que este día pues se le preguntó sobre este escándalo de las tablets, ¿no? De la compra fallida de más de 1 millón de tablets que se le encargó a una pequeña tienda que, según lo que los medios periodísticos han podido investigar luego, inició con un capital de 10.000 soles, no tenía la capacidad logística para hacerse de esta compra gigantesca, ¿no? 1 millón de tablets Lenovo. Entonces, esta compra principalmente se cayó porque la empresa no llegó a presentar la carta fianza, pero hubo muchas cosas irregulares, ¿no? Que por ejemplo presentaron documentos falsos diciendo que eran documentos originales de Lenovo. Hubieron, por ejemplo, una de las cosas más bizarras que pasó es que eh, concordaron entrevistas del Ministerio de Educación con disque funcionarios de Lenovo y simplemente era un señor con rasgos orientales que decía que era un representante de la empresa. Y muchas cosas turbias, raras, ¿no? Que dejó muchas interrogantes. ¿Por qué no se compró directamente a Lenovo una compra tan grande, ¿no? ¿Por qué no se inició una compra directamente con la empresa o directamente con el Estado chino, ¿no? ¿Tú qué opinas? ¿Cuál es el efecto que te causa esto, ¿no? La opinión. En realidad me parece sorprendente, ¿no? Cómo es que la gran cantidad de profesionales que tiene y vemos cómo es que prácticamente estaban a punto de ser burlados por esta prácticamente estafa, ¿no? Si que no hubiera sido, quizás ahorita estaríamos hablando también de otra hecho de corrupción bastante fuerte en nuestro país, ¿no? Y eso viendo también la situación en la cual vivimos en este momento, ¿no? Entonces, eso sí me parece bastante sorprendente, ¿no? Pero bueno,
algo que estamos viendo a cada momento, a pesar de que en esta pandemia deberíamos, ¿no? Todos nosotros, de una manera, solidarizarnos, ¿no? Por el momento que estamos viviendo, pero en vez de haber esa apelación a los valores, a la solidaridad, está habiendo más casos todavía de corrupción, ¿no? Entonces me parece bastante sorprendente. Otro, bueno, ya como creo que lo has comentado, ya se ha hecho una nueva contrata, ¿no? Directamente con Lenovo, pero también esta tardía contrata que se está haciendo prácticamente va a afectar ya definitivamente a muchos estudiantes, Claro, el gobierno planea que, ¿no? me parece, Eh, según lo que... Sí, dime. sí, me parece que Vizcarra dio como plazo definitivo para la entrega total de las laptops octubre, ¿no? Sí, entre octubre y la quincena de enero, ¿no? Sí, pero lo más Entonces, probable es que no se prácticamente para llegue, algunos estudiantes, lo más probable, lo más lógico es que no se llegue a esa sí, fecha, ¿no? no se va a llegar a la fecha, ¿no? Esa es prácticamente una proyección que se hace, ¿no? Pero nosotros también vemos que en la realidad los cálculos que el Estado hace pasan todavía de lo establecido, ¿no? Entonces sí, va a haber muchos estudiantes afectados por la tardía entrega de las tablets, ¿no? Porque a veces lo miramos la situación desde nuestra realidad, ¿no? Podemos tener algunas carencias, pero hay lugares o zonas donde en el peor de los casos no tienen radio, no tienen señal de televisión, no tienen señal de internet, ¿no? Entonces, prácticamente ellos son los más perjudicados, ¿no? Entonces, sí, me parece bastante terrible todo esto, ¿no? ¿Qué opinas tú, Néstor? Bueno, sí, me, me auno a tu opinión, ¿no? Pero también es raro que el Congreso más se preocupe por sus intereses particulares de atacar a la SUNEDU y no por lo que, no por esto que es mucho más grave, ¿no? Que esta fallida compra de 1 millón de tablets con una empresa pequeña y siendo una compra tan trascendental que incluso el presidente Vizcarra la anunciaba en muchos mensajes que tuvo, en muchos mensajes presidenciales que tuvo, ¿no? Siendo tan importante y que no, o sea, es imposible que el ministro de Educación no haya estado eh, supervisando esa compra, ¿no? Incluso la Contraloría ya había advertido que había irregularidades en esta empresa y la compra siguió. Entonces, ahí me parece que lo más lógico de pensar es que el ministro de Educación sabía de esta compra, sabía de lo que implicaba y aún así continuó. Eso al fin y al cabo es corrupción, ¿no? Y que el Congreso no haya principalmente interpelado al ministro por eso, que es mucho más grave. Y sí, por su anterior desempeño en la SUNEDU, habla pues de que el Congreso, de un Congreso desconectado y que, como tú dices, no está muy centrado en esta realidad limeña, urbana y no en la rural, ¿no? Tú como educador en una zona rural nos podrás contar mucho más cómo es cómo se vive esta realidad de la educación en plena pandemia, ¿no? Sí, en realidad, por decir, en el lugar donde yo trabajo ha habido una reunión, digamos, para evaluar cómo ha sido este medio año de trabajo. ¿Tú trabajas en qué zona Y específicamente? en la parte, en la región Cusco, Ya, Cusco por la convención. ya. ¿Y ahí cómo van? Entonces, había una reunión donde han participado docentes, padres de familia y estudiantes, ¿no? Donde cada sector ha dado su punto de vista acerca de cómo ha ido esta educación remota, como le dicen, ¿no? Educación remota. Y
se ha evaluado de que hay lugares más críticos que otros, ¿no? Hay lugares en los cuales sí me cuentan de que el fluido eléctrico se va constantemente, no puede quizás irse por semanas. O también hay falta de esa conectividad de la línea de internet, ¿no? Por ahí me dicen también algunos de que se tienen que subir a los árboles todavía para Ah, ya. agarrar línea, ¿no? Ya, 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 ya. Entonces, los padres de familia, así, bastante preocupados, están pidiendo, ¿no? Piden que los profesores puedan acercarse ya a las aulas de esos lugares donde prácticamente se está perdiendo el año escolar, pero corre justamente el peligro, ¿no? De que quizás el profesor pueda ser contagiado y va a llevar el virus para allá, ¿no? O hasta quizás también contagiarlo al profesor, porque en la zona donde estoy trabajando sí está habiendo un aumento de casos, ¿no? Entonces, sí, se está viendo, digamos, por parte de los padres esa preocupación, ¿no? Y los estudiantes, al ver justamente que pueden perder el año escolar, la preocupación está más todavía para los alumnos de quinta y secundaria que ya están a puertas de salir y piden justamente esta ayuda que eran las tablets, ¿no? Pero ahora con la noticia de que la entrega será hasta la quincena de enero, entonces prácticamente perderían el año escolar. Pero ojo que el ministro de Educación está planteando de que va a haber como una especie de como que un programa especial para el 2021 donde se puedan nivelar, ¿no? Entonces vamos a ver cómo va a ir, digamos, ese programa, ¿no? Que sí es muy bueno porque hay muchos estudiantes que van a perder prácticamente las clases, no porque ellos lo hayan querido, sino porque la misma situación en la que viven justamente ha querido eso, ¿no? Entonces, sí, hay mucha dificultad en cuestión de la educación, ¿no? Ya que, como habías comentado, hay muchas personas que quizás ven las cosas desde la situación en la que viven, ¿no? Entonces, no pueden ver más allá de que hay necesidades distintas, diferentes, ¿no? Entonces, bastante preocupante en realidad, ¿no? Bastante preocupante y no sé cómo es que va a responder el Estado con toda esa cantidad de alumnos que no van a recibir clases prácticamente todo este año. Por ejemplo, yo la vez pasada viendo la televisión vi casos, contaban casos de profesores que incluso recargan a sus alumnos el internet para que se pudieran conectar a las clases. Sí, en realidad te cuento de que los profesores tenemos que tenemos como un informe mensual, ¿no? Uh-huh. Entonces el informe mensual es quizás la prueba de que tú estás trabajando, no estás trabajando en estos momentos distintos a los que estamos viendo, pero el mismo profesor también tiene que buscar a los alumnos, ¿no? Porque tampoco tú puedes mandar un informe con una cantidad muy reducida de alumnos, ¿no? Entonces el profesor tiene la necesidad a veces, como tú lo dices, de recargar al alumno, ¿no? Bueno, en algunas circunstancias, ¿no? Uh-huh. Pero hay que ir constantemente llamándole, qué está pasando, porque en cada casa también hay un problema distinto, ¿no? Entonces, Claro, es claro. bastante Uh-huh. complejo, ¿no? Entonces, estamos obligados los maestros a dar, digamos, un informe con una cierta cantidad de alumnos, entonces es bastante complicado en realidad, ¿no? El docente tiene que buscar también ya a los alumnos y ver de qué forma también puede ayudarlo, ¿no? Claro, por ejemplo, en lo que ahora por la pandemia, pues el principal medio para la educación es mediante el internet, ¿no? El wifi o el internet cableado. Por ejemplo, mi mamá también es profesora, ¿no? Y veo pues que está full con el WhatsApp, coordinando con sus alumnos, pero casi es una labor de día a día, ¿no? Es mucho, creo, más demandante que la labor en las aulas presencial. Pero, por ejemplo, esto de la conectividad, acá en Lima, bueno, tenemos problemas de conectividad, ¿no? Que ya es grave, ¿no? Que en la capital, en la zona urbana, tengamos problemas de conectividad. Allá en la zona rural,
¿Qué tal? ¿Cómo están en conectividad? ¿Se cae la señal muy seguido? ¿Simplemente no hay señal en algunos lados? Por la falta, por decir, de antenas, la señal es muy lenta en realidad, ¿no? Es demasiado lenta, ¿no? Los profesores también tienen que tener esa complejidad de que al momento de hacer las clases, si es que la línea, por decir, no está fluyendo bien, es muy difícil enviarle algunos documentos, ¿no? Entonces, sí, Ujú. sí se siente bastante, más que todo en el lugar donde yo estoy, esa congestión, ¿no? En momentos determinados la línea se pone demasiado lenta Ya, ajá. y, claro, y es difícil. Y encima todavía tenemos que buscar nosotros cuál es el mecanismo de comunicación, ¿no? Entonces, o es WhatsApp, o es Zoom, o es otro programa. Entonces, mientras más complejo sea el programa, pues peor todavía, ¿no? Entonces, sí se siente eso, ¿no? Entonces, estaríamos pasando al segundo bloque, ¿no? Como ya estamos comentándolo, estamos ya viendo cómo es el panorama en este contexto, ¿no? De la educación, ¿no? Claro, Entonces, hay en claro. realidad mucho que comentar. Bueno, principalmente las experiencias, ¿no? Tú como educador que es muy importante tu testimonio, ¿no? Tu vivencias, de cómo se está dando la educación en esta época tan compleja, ¿no? Por ejemplo, tú a los estudiantes, ¿cómo los evalúas? Yo escuché, hay un rumor de que este año el Ministerio de Educación había dispuesto que no se tenía que jalar a nadie. ¿Es así? ¿O cómo llevas eso de las notas, de la evaluación, de la responsabilidad de los alumnos, la flexibilidad de entrega de sus trabajos, ¿no? En este caso, por decir, la evaluación es un poco distinto, creo yo, o lo he notado así, un poco distinto, porque en el lugar, por decir, donde yo estoy, trabajamos con el WhatsApp. Ya, ajá. Trabajamos con el WhatsApp porque hay muchos estudiantes que viven, por decir, en zonas donde no hay mucha conectividad de internet. O hay también estudiantes que no tienen mucho dinero, ¿no? Y están haciendo un esfuerzo grande por comprarse a veces un celular más o menos bueno que pueda tener sus aplicativos, ¿no? Que utilizamos. Entonces, en la ciudad quizás será un poquito más fácil, ¿no? Porque en la ciudad utilizas el Zoom, ¿no? El Zoom que es más interactivo, no sé. Quizás puedes utilizar algunos programas donde puedes hacer exámenes virtuales, ¿no? Yo he visto que hay muy buenos programas. Pero en los lugares, por decir, distantes, donde es más complicado utilizar, por decir, esos programas muy buenos como ahora se están utilizando en las ciudades. Entonces, es un poquito más complicado cómo se va a evaluar y también es complicado en el sentido de que también en las zonas rurales el alejamiento, por decir, de las casas dificulta, por decir, que un estudiante pueda enviar sus tareas a tiempo, ¿no? No le puedes, por decir, mandar a investigar algo por internet porque, bueno, las justas tienen un celular que te aguante el WhatsApp, ¿no? Entonces, es más complicado en realidad, ¿no? Estamos viendo, sí, las posibilidades, las formas en cómo se va a poder tener una correcta evaluación, ¿no? Pero, sí, en la zona donde yo estoy es bastante complicado, pero de todas maneras sí se está siguiendo las indicaciones que da por decir esta estrategia Aprende en Casa, ¿no? Entonces, sí, bastante complicado en realidad esa pregunta que me das, porque yo me la pregunto, ¿no? Mm, bueno. Sí, me imagino que sí será, sí es complicado, ¿no? Sí, y añado algo ahí, ¿no? Añado algo en el sentido de que, por decir, el presidente Vizcarra eh, dijo, por decir, que este año no va a haber alumnos que van a repetir, ¿no? Entonces, si es que tú le dices eso a un estudiante que no va a repetir, entonces el estudiante se relaja más todavía, ¿no? Entonces, bueno, entrego, no entrego, bueno, igual, ¿no? Pues igual no voy a repetir. Entonces, el haber, por decir, dicho eso, hace también de que los estudiantes no puedan tomar a veces en serio, ¿no?
pero ya los profesores estamos viendo las formas en cómo hacer que esta estrategia siga avanzando. Y en realidad hay muy buenos estudiantes, tengo muy buenos estudiantes, pero me imagino que si es que tuvieran ese acceso al internet, podrían ser estudiantes excelentes, ¿no? Pero bueno, es una característica del lugar donde estoy. Sí, bueno, creo que hemos tocado bastantes puntos importantes sobre la educación, tu experiencia como educador, ¿no? Bueno, y ya para cambiar un poco de tema y tocar un poco más de un poco de un contexto internacional, ¿no? Eh, Me gustaría tocar un poco del tema de Bolivia, ¿no? Que hace 2 días, me parece, la presidenta de facto, Yanine Áñez, ya ha puesto como fecha eh, última para las elecciones en Bolivia el 15 de octubre, ¿no? Esperemos que esta vez sí cumpla con esta fecha. Ya es la cuarta vez que se pone una fecha. Esperemos que nuevamente no se posterguen las elecciones y para que de una vez Bolivia pueda elegir democráticamente y no como está en este momento Áñez, que nadie le eligió a un presidente, ¿no? Y bueno, también vi hace poco en la televisión estas protestas masivas como las quieren hacer ver en Argentina, ¿no? Contra el presidente Fernández, que ha prolongado la cuarentena en ese país hasta fines del mes de agosto. Entonces, bueno, por lo que más o menos yo pude averiguar, se está juntando mucha gente en contra principalmente la oposición, ¿no? La oposición argentina, por ejemplo, vi carteles que estaban, pues, decían contra el comunismo, contra el chavismo, ¿no? Entonces hay que estar atento a esta coyuntura que está pasando en Argentina, que muchos sectores fascistas se están colando en estos, pues, o quieren hacerse notar como sectores de la población que simplemente están manifestándose de una forma democrática. Y bueno, hay que estar atentos a esas movidas, ¿no? En Argentina y en Bolivia. Claro, claro. Yo también he estado informándome también un poco acerca de cómo va el contexto en Bolivia, Argentina y en Bolivia sí es bastante preocupante en realidad, ¿no? Cómo es que la derecha se ha unido para sacar a Evo Morales fraudulentamente y eso está, más o menos hay diferentes tipos de análisis, ¿no? Y ahora que están cerca de unas elecciones y que las encuestas aún así no la favorecen, ¿cómo es que quieren ampliar y ampliar para quizás, si es que tienen suerte, aumente, digamos, estas encuestas a favor de la derecha, ¿no? Entonces sí, me parece que es bastante preocupante, pero bueno, con una Bolivia está levantándose en realidad, ¿no? Pero en un contexto bastante complicado donde hay mucha gente que se está muriendo y por ahí está muy comentado el tema del uso del dióxido de cloro, ¿no? Donde es bastante cuestionado y bueno, en la desesperación de la gente, al no tener algo que quizás nos los pueda ayudar a salvar, ¿no? Porque no hay cura por el momento y por ahí les ofrecen esa cura milagrosa, entonces a veces uno tiene más opción que ir, digamos, como dice, con fe nada más, ¿no? Entonces sí, sí, es bastante preocupante y Argentina en el tema económico más chocante todavía, ¿no? Que estaban mal económicamente, hicieron préstamos externos para poder salvar su economía y llega todavía ahora esta pandemia y empeora aún más, ¿no? Su economía, ¿no? Por ahí veo que hay muchos negocios que están cerrando, ¿no? Entonces, sí es bastante preocupante y quizás cabría, digamos, el poder hacer un análisis más profundo, ¿no? Un programa
hablando netamente de todo lo que está pasando en esos países, ¿no? Claro, sí, sí, en Bolivia, en Argentina, ¿no? En Argentina, que el presidente Fernández está impulsando una reforma judicial, ¿no? Es como para, da como para un análisis pues más amplio, ¿no? Claro, claro. Entonces, eh, ¿tendrías algo más que comentar, Néstor, acerca de este tema? No, 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 creo que eso es todo. Bueno, espero que haya, a los que nos ven les haya servido de algo, por lo menos para dar un pie a que puedan seguir leyendo estos temas, ¿no? Que se han tocado, algunos no en tanta profundidad, pero ha dado, ha sido un inicio de algo. Claro, y yo también me despediría dando también este mensaje en el cual todos los maestros estamos tratando de dar nuestro mayor esfuerzo a pesar de las complicaciones que hay, ¿no? Ya les había comentado, eh, el profesor estamos haciendo todo lo posible para que los estudiantes puedan llevar, a pesar de las dificultades, a pesar de que en un comienzo no hemos sido, eh, no nos han enseñado, digamos, a cómo usar correctamente la tecnología, pero aún así con esa dificultad hay muchos profesores, aún con su avanzada edad, ¿no? Han podido lograr eso y hay profesores que ya son expertos ya manejando las redes sociales, la computadora, entonces eso es un punto positivo, ¿no? Entonces vamos a tener quizás el siguiente año una fortaleza más, ¿no? Que ya hay profesores que saben utilizar la tecnología muy bien para el tema educativo y quizás puede ser eh, un punto más para que los estudiantes no solamente tengan educación en las aulas, sino también cambiemos ya a una educación un poquito más moderna, ¿no? Que es ya esta educación virtual, ¿no? Porque ahora en las redes sociales encontramos mucha información, ¿no? Entonces, ya será eso un punto para tocar en otro programa, ¿no? Entonces, nos despediríamos y, a ver, algunas palabras finales quizás, Néstor. No, no, bueno, ya creo que dije todo lo que tenía que decir. Ya, ok, Manuel, nos vemos. Chao, No, cuídense. nos vemos, cuídense.